Muy buenas tardes, bienvenidos al tutorial de OPC. Vamos a empezar primero revisando lo que es OPC. Listo. OPC son las siglas para Ole Process Control. Esto de Ole Process Control es un protocolo de información entre varios dispositivos. Vamos a ver la razón de por qué OPC. Cuando nosotros tenemos en un ambiente industrial, vamos a tener varios dispositivos como una balanza, RTU, DDS, PLCs. También podemos tener distintos aparatos específicos como analizadoras. También podemos tener una base de datos. Todos estos equipos dentro de nuestra planta o a nivel de campo se pueden comunicar mediante radio, mediante internet o serial. Y pueden tener varias plataformas de comunicación, como es Unix, Windows o Macintosh. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál había el problema antes de OPC? Que en cada uno de estos dispositivos tenía un vendedor o alguien que generaba estos productos. Estos productos, al ser generados por un vendedor, obviamente tenía unos drivers para controlar y para comunicarse, dados por el vendedor mismo. Pero estos drivers y controladores eran de uso reservado para esos dispositivos. ¿Qué implicaba? Implicaba que cada dispositivo necesitaba ese driver para comunicarse. Ahora, ¿qué es OPC y cuál es el cambio con la conectividad en OPC? Es que se estandariza en la tecnología y no en el producto. ¿Qué significa eso? Que se estandariza en la comunicación que hay con los dispositivos, es decir, estas balanzas de RTU ya no van a tener un solo driver de comunicación y no van a estar destinados para un solo fin como control, tendencia o la web o reportes. Estos van a comunicarse de distinta forma e indiferentemente mediante una plataforma OPC o una comunicación o un protocolo OPC. Esto es eventualmente muy importante. Porque anteriormente, cuando nosotros teníamos un dispositivo, se comunicaba, por ejemplo, por tipo vía serial o otro PLC, por ejemplo, que se comunicaba vía Ethernet. Puede ser este el caso de un PLC tipo Siemens o un PLC tipo Allen Bradley. Para que el control supervisorio o el HMI o un sistema de proceso de datos reconozca estos dispositivos, tenía que cada dispositivo tener un driver. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que a nivel de campo no todos los dispositivos no todas las marcas generan dispositivos de alta calidad. Es decir, puede que un distribuidor tenga un buen sistema de PLCs, pero no tenga un buen sistema para analizador de vibraciones, por ejemplo. Entonces se tendría que utilizar otros vendedores o otras marcas. Entonces para cada marca necesitaríamos un driver y ahí es cuando ocurre el problema. Por ejemplo, si tendríamos un fabricante A que tendría que manejar, por ejemplo, InTouch, o el fabricante B que tendría que manejar Fix, y el fabricante C un supervisorio Ellipse. Eso significaba que el fabricante A no podría jamás conectarse con Ellipse porque no daba los drivers. Igual el fabricante B no se podría conectar con InTouch porque no eran los drivers. Ahora, ¿cuál es la ventaja y el uso del OPC? El OPC como es un protocolo de información o un protocolo universal, por decirlo así, de drivers, significa que entre el driver a su supervisitorio nativo no se conecta mediante el driver vendido por el operador, sino por un driver OPC universal. Entonces, al ser este OPC, todos los dispositivos y todos los drivers están acoplados a cualquier sistema supervisitorio. Entonces, por ejemplo, para un driver de software tendríamos un display de aplicación, de tendencias y de reporte. Para cada uno de estos necesitaríamos un driver. Pero con la eventualidad del OPC, claro, y como teníamos problemas de contabilidad, duplicación de esfuerzos, inconsistencia entre fabricantes, conflictos de acceso. Y básicamente todo esto nos lo resuelve OPC. ¿Por qué?
porque tendríamos un solo protocolo de información llamado OPC, en donde el driver se comunica tanto con el display de aplicación, con el tren de aplicación o con las aplicaciones, se va a comunicar mediante este protocolo. Es decir, ya no necesitaríamos no sería complejo la manera de comunicarse desde el software hasta la aplicación y al display de aplicación. Igual para los otros distintos software, por ejemplo tarjetas, PLCs, analizadores, se comunicarían mediante el driver OPC, que sería universal. La arquitectura que tiene OPC es de cliente-servidor, es decir, el cliente es un dispositivo, un DLC, un escáner, un HMI que requiere información de un objeto. El servidor es aquel que genera la variable o genera el dispositivo o genera el tag que se va a enviar. Esto es la arquitectura que tiene OPC, cliente-servidor. Un cliente que requiere la información y un servidor que genera la variable. Por lo general se denomina servidor OPC al recurso de todas las variables universales que tienen acceso todos los clientes, que pueden ser dispositivos HMI, historiadores, trends o analizadores o un proceso en general. Las especificaciones de OPC. OPC se especifica básicamente en tres tipos de acceso de datos. Acceso de datos DA, que es acceso de datos en tiempo real. Este tiene una configuración muy especial porque no tiene un recuerdo de su variable, de la variable anterior o del valor que tenía esa variable. Es decir, es un valor exacto. Es el valor que se está contabilizado en todo ese proceso. Es el valor que está cambiando y que está aceptando al servidor OPC para que cualquier cliente OPC requiera esta información. También podemos generar acceso de datos históricos, que se denomina HDDA, donde son variables o tag names dentro del OPC o del servidor OPC que guardan datos anteriores, es decir, es un registro de datos. También podemos categorizarlo como alarmas y eventos, en donde está, por más decirlo, se especifica para tag names donde están vinculados a alarmas y eventos, es decir, donde un cambio de esta variable va a implicar alguna acción dentro del proceso. Varios tipos de OPC, como habíamos visto, OPC es un protocolo de comunicación general. Muchos programas tienen esto. Por ejemplo, LabVIEW en su paquete de información, cuando generamos proyectos, también genera un tipo de enlace OPC. Claro que este tipo de enlace OPC tiene mucho que ver con los drivers que tiene dentro o tienen convenios con National Instrument. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear una variable, podemos ver que aquí podemos crear la variable como cliente OPC. Este cliente OPC significa que esta variable se va a comunicar hacia otros dispositivos mediante el protocolo OPC. Y nosotros generamos esto y podemos